estamos hablando de encuentros cercanos, estamos hablando de esa disposición que Dios siempre tiene para encontrarse con nosotros. Y cómo no solamente el Dios del cielo está en esa disposición de encontrarse con nosotros, sino que ese encuentro poderoso, sobrenatural, produce cambios y transformaciones que finalmente producen vida. Encuentros cercanos. El propósito de estos finales 4 sermones justamente era mostrar eso, que el toque poderoso del Evangelio, el toque poderoso y el encuentro con el Evangelio, con la persona de Jesucristo, no solamente con el Jesucristo histórico y con el Jesucristo teológico, sino con el Jesucristo que se encuentra con mi realidad. Ese toque poderoso del Evangelio siempre produce vida. En el desarrollo de los 4 sermones estuvimos tomando a la luz de la palabra por lo menos 3 o 4 ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del primer encuentro? Encuentro cercano 1. Y hablamos de aquel momento donde Jesús se acerca a una mujer con una fiebre supremamente alta, y dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículo 31, que Jesús se acercó y la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Ese encuentro cercano, dice el texto, que produjo que aquella mujer enferma e imposibilitada se levantara y empezó a servirles a todos. En el encuentro número 2, en el sermón número 2, hablamos de aquella linda experiencia que tuvo un hombre que no tenía ninguna esperanza, rechazado, marginado de la sociedad. El Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 41 y 42, narra la historia del leproso. Y Jesús se acercó teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó. Y otra vez ese encuentro, ese toque poderoso, dijo: quiero y sé limpio. Y así que aquel que hubo hablado, al instante la lepra se fue y aquel quedó completamente limpio. Recordamos en aquel sermón que por la cultura judía, los leprosos no podían ser tocados, eran marginados, eran consideradas gente inmunda. Sin embargo, bendito poder del Evangelio, que aunque seamos considerados rechazados, inmundos, marcados, siempre el poder del Evangelio se hace presente. Y al instante la lepra se fue y aquel quedó limpio. El domingo pasado estuvimos hablando entonces en nuestro encuentro número 3 de aquella linda historia de un hombre que estaba completamente paralítico. Parece ser que paralítico desde nacimiento. Y vimos otra vez cómo unos amigos promocionaron y promovieron ese encuentro con Jesús. Ese encuentro entre Jesús y el paralítico, ese encuentro con el Evangelio. Y cuando Jesús entonces ve a aquel hombre y la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico en el Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo 11: a ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el encuentro con el Evangelio, el encuentro con Jesucristo produjo que aquel hombre se levantó, cogiera su lecho, y dice que salió en medio de todos, y todos quedaron sorprendidos alabando y glorificando el nombre del Señor. Lo que quise mostrar con este sencillo resumen es que cada vez que nos encontramos con el Evangelio, cada vez que nos encontramos con Jesucristo, más allá del plano religioso, más allá simplemente de los dogmas y las doctrinas, cuando nos encontramos con el poder del Evangelio, siempre va a haber un cambio, siempre va a suceder algo poderoso, siempre va a suceder un cambio transformador. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál paralizado estemos, no importa cuánto pecado o inmundicia tengamos, siempre que nos encontremos con el Evangelio, habrá un cambio poderoso y transformador.
En esta mañana llegamos entonces al encuentro cercano número 4. Y es bien lindo esta mañana. Yo quiero que por favor abra su Biblia. En el Evangelio según San Marcos hemos titulado este encuentro Una historia dentro de la otra. Cuando usted lea el pasaje va a encontrar justamente la razón por la cual del título del sermón. Una historia dentro de la otra. Pero quisiera presentar como base bíblica en esta mañana justamente los últimos 2 versos de toda la historia en el Evangelio según San Marcos capítulo 5. Abra su Biblia por favor en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos 41 y 42. Dice así la palabra del Señor: la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Bendito el Señor. Esta es la conclusión de una linda historia. Vuelvo a leerla. La tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Esas palabras poderosas del Evangelio, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Yo no sé si en esta mañana tú llegaste en un estado de postración emocional, familiar, económico o de salud, pues en esta mañana esas mismas palabras del Evangelio pueden ser pronunciadas para ti. El Evangelio en esta mañana te dice, a ti te digo, levántate, Talita Cumi, a ti te digo, levántate en el nombre del Señor. Pero para poder entender el título del sermón que dijimos, una historia dentro de la otra, por favor, es necesario leer el capítulo completo. Vengan conmigo, por favor, justamente desde el versículo 21. Versículo 21 del Evangelio según San Marcos. Versículo 21 hasta el 43. Permítanme por un momentito, leo la linda historia. Atrévase a abrir su Biblia y entender por qué hay una historia dentro de la otra. Hay 2 maravillosos encuentros en esta linda historia. Dice así la narración bíblica. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino a él uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía entonces una gran multitud y le apretaban. Pero mientras él iba, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo,
hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija se murió, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y vienen los dos textos que hemos leído. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó que les diese de comer. Que se le diese de comer. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43, muestra dos encuentros. Y lo interesante, Marcos desarrolla una estrategia literaria bien linda y bien particular para mostrar y dar más fuerza a la escena. Marcos mete una historia dentro de la otra. Si ustedes leyeron conmigo, dice la narración bíblica que Jesús iba por Galilea sanando a todos los enfermos y toda la multitud lo seguía. De repente, en medio de esa multitud aparece un principal de la sinagoga. Por favor, si usted está leyendo el texto, subraya ahí: un principal de la sinagoga. Eso tiene un profundo significado. Y este principal de la sinagoga viene donde Jesús, que sabía y que había oído que Jesús había sanado al leproso, que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que Jesús había sanado al paralítico, y habiendo escuchado de los muchos milagros que Jesús ya había hecho, de los muchos encuentros con el Evangelio, aquel hombre dijo: oh, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, por favor, Señor, vaya donde mi hija y toca a mi hija, pon tus manos sobre mi hija para que mi hija sea sana y sea salva. Jesús se disponía entonces a ir a la casa de aquel hombre para poner las manos sobre su hija, y la multitud que todavía le seguía le apretujaban y le apretujaban, y en medio de ese caminar de repente aparece en esa escena una mujer profundamente necesitada, una mujer angustiada, dice la narración bíblica, con un azote, con una enfermedad terrible, que los que somos hombres no alcanzamos a entender la dimensión de esa enfermedad. La Biblia dice que aquella mujer sufría de un flujo de sangre, una enfermedad que en el contexto de los judíos, una enfermedad que en el contexto hebreo era terrible, y era a la luz del libro de Levítico y a la luz del Antiguo Testamento. Esta mujer era considerada inmunda, nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, era considerada una rechazada de la sociedad. Sin embargo, en medio de aquella multitud, me imagino a aquella mujer viendo a Jesús allá adelante y toda la multitud impidiéndole llegar, y aquella mujer abriéndose paso poco a poco, diciendo: excuse me, permiso, excuse me, tratando de abrirse paso para llegar a Jesús, y viendo que no alcanzaba a llegar a Jesús, ella sabía y decía: Él hace milagros, Él sanó al paralítico, Él sanó al leproso, Él sanó a la mujer con fiebre. Si yo tan solo tocara el manto de su ropa, yo quedaré sana.
Aquella mujer se mueve en medio de la multitud, dice la narración bíblica, extiende su mano y toca con su fe el manto de Jesús. La narración bíblica dice que entonces aquel flujo de sangre, aquella enfermedad terrible fue sana de inmediato. Jesús, quien conoció que alguien lo tocó, pero lo tocó de manera diferente, lo tocó con fe. Lo tocó con entusiasmo, lo tocó sabiendo que era su única esperanza y su alternativa, que lo tocó de manera diferente. Le pregunta a los discípulos, hello, ¿y quién me ha tocado? Los discípulos dicen, Señor, ¿y qué le pasa? En medio de toda esta multitud, todo el mundo te está apretando. Y tú dices que quién lo está tocando. Pero Jesús sabía que virtud, que poder había salido de él, porque alguien se había atrevido a tocarlo de manera diferente. Aquella mujer, aunque ya había sido sana, vino con temor y se postró delante del Señor y le dice, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien esperó de ti ese milagro y ese encuentro poderoso. Jesús le dijo, por tu fe has sido sana y has sido salva. Vete a tu casa. Qué linda historia. Pero recuerden, la primera historia no ha terminado. Yo me imagino que mientras sucedía todo eso, la angustia de Jairo, porque es que era su hija, se estaba ¿qué? Muriendo, y Jesús ocupado con aquella mujer charlando acerca de lo que había pasado. Y me imagino a Jairo angustiado, mi hija se está muriendo, por favor, Señor, corre a tocar a mi hija. Estaban en esa escena cuando vienen los sirvientes de la casa de Jairo y le dicen, no, Jairo, ya deja la cosa así, ya no molestes más al maestro, tu hija se murió, ya no hay nada más que hacer. Jesús, conociendo el pensamiento y lo que le habían dicho a Jairo, le dice a Jairo, vamos a ver a tu hija. Tu hija no está muerta, ella duerme. Bendito el Señor. Que para el poder del Evangelio no hay límites, bendito el Señor. Para el poder del Evangelio no hay limitantes. Así que Jesús anima a Jairo. Mire, déjeme decirle algo. Cuando nuestra fe tiende a tambalear, si nos mantenemos en esa esperanza, Él fortalece nuestra fe. Y Jesús anima a Jairo y le dice, no te preocupes, Jairo, cree solamente. Cuando sientas que tu fe está cayendo, sigue dependiendo del Señor, que Él va a levantar tu fe, Él va a seguir animando tu fe y te va a levantar. Así que le dice, Jairo, vamos a la casa. Manda a sacar a todos. Bueno, había un alboroto en esa casa. Había un alboroto por varias cosas. En el primer lugar, porque estaban los familiares de aquella niña, que era una niña hermosa de 12 años. Imagínense, una niñita de 12 años acababa de morir. Pónganse a pensar eso, una niñita, y no se sabe si tenían más hijos. La narración bíblica no lo menciona, pero había una angustia, un dolor de pérdida, de duelo en aquella casa. Pero además de eso, era costumbre de los judíos que ellos contrataban gente para que lloraran. Contrataban las lloronas. En algunos pueblos de Latinoamérica, todavía en los funerales se acostumbra a contratar a las lloronas que se lamentaban por la muerte. Y había un alboroto, no solamente un alboroto sincero, sino había un alboroto pagado, un alboroto. Ya estaban en el funeral, usted sabía eso, ya estaban en el funeral, ya las alborotadoras, las lloronas estaban allí lamentándose en la muerte de la muchachita. Jesús dice, sálganse todos los que no lloran de verdad. Y mandó sacar a todos los llorones. Mira el que tiene al lado, de pronto ese es un llorón. Mandó sacar a todos los llorones que no son de verdad. Los de verdad quédense, porque ¿sabe qué? Hizo quedar a sus padres que lloraban de verdad, que sí sentían de verdad su dolor. Hizo quedar a su familia e hizo quedar a sus discípulos, y con la autoridad del poder del Evangelio le dijo a la niña, Talita Cumi, a ti te digo,
levántate, bendito el Señor. Y al instante aquella mujer, aquella jovencita que ya habían dicho que estaba muerta, aquella niña que ya le estaban haciendo el funeral, se levantó. Y me gusta eso. Yo creo que ella era hispana, porque la evidencia de que ella empezó a estar viva fue que comió. El Señor les dijo, denle de comer. Yo creo que ella era hispana. Era colombiana, una bandeja paisa, yo creo que le sirvieron. Un mofongo, un mangú, algo de eso le sirvieron. Estoy viva porque estoy comiendo. Ustedes algunos dirán, estoy vivo porque estoy comiendo. ¡Qué lindas historias! Usted ve cómo el evangelista Marcos mezcla una historia dentro de la otra. Ahora, eso tiene una razón de ser. Y permítanme rápidamente hacer un paralelo precioso que nos enseña algunas verdades fundamentales en cuanto a la fe y en cuanto al encuentro con el poder poderoso del evangelio. Repito la reiteración, poder poderoso del evangelio. Una historia dentro de la otra. Marcos crea un escenario de acción. Si ven que cuando yo les conté la historia, eso era, wow, qué tremendo. Yo les invito, lean Marcos. Usted Marcos lo ven y es todo el tiempo Jesús en acción. Es todo el tiempo el evangelio en acción. Marcos crea un escenario de acción al contar las dos historias juntas. Ambas historias se hacen poderosas e intencionalmente al verse justamente de esa manera, juntas. Pero miren, por un momentito miremos la historia de estas dos sanidades y de estos dos toques poderosos. Por un lado, encontramos a un influyente religioso, Jairo. Jairo era un influyente religioso, alguien con mucho rango, con mucho prestigio. Si usted lee al comienzo de la historia, dice, vino a él un principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? Un principal de la sinagoga en aquel entonces la sinagoga era un sitio donde los judíos se reunían para hacer dos cosas. Una, para estudiar de manera profunda las escrituras hacia el Antiguo Testamento, y dos, para adorar al Señor. A la sinagoga solamente podían entrar gente exclusiva. No todo el mundo podía entrar a la sinagoga. Así que los que entraban a la sinagoga eran gente muy respetable, gente de pronto con alguna posición económica, con una posición social muy reconocida, gente intelectual. La sinagoga era el lugar de los pensadores, de los intelectuales. Allí Jairo era uno de estos, de los intelectuales que tenía poder político, económico, social, tenía rango y prestigio, era socialmente aceptado. Todo el mundo quería estar con los que iban a la sinagoga. Sin embargo, por el otro lado, encontramos a una mujer que en el contexto judío, solamente dentro del contexto judío, por el solo hecho de ser mujer y que al lado de ella no apareciera en la narración bíblica un varón, un hombre, eso pone en el contexto judío a la mujer en un estado de inferioridad. Las mujeres en el contexto judío no eran reconocidas. Las mujeres no podían hablar en público. Las mujeres no se podían dirigir en público a un hombre, y las mujeres tenían que andar 3 pasos atrás de su marido y dirigirse a su marido como mi señor. Las mujeres en el contexto judío no tenían valor, pero esta mujer de manera particular era mucho más grave, porque además de que era mujer, padecía una enfermedad considerada por los judíos inmunda, terrible. ¡Wow! Para poder entender esto tendría que dar todo un estudio del libro de Levítico y ver cómo esta enfermedad hacía de esta pobre mujer una total rechazada de la sociedad. Pero mire la comparación. Por un lado, Jairo, el que es aceptado de la sociedad, el que tiene toda la apertura en medio de la sociedad, el intelectual,
el religioso, el de prestigio. Pero por otro lado, una mujer enferma con una enfermedad por los judíos considerada contagiosa. No era contagiosa, no tenían el adelanto de la ciencia que hoy tenemos, no era ninguna enfermedad contagiosa, pero dentro del contexto judío se creía que esa enfermedad era contagiosa. Por esa razón nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie. Por esa enfermedad esta mujer era totalmente rechazada. Miren las dos historias. Por un lado, Jairo, el perfectamente y socialmente aceptado, pero por el otro lado una mujer socialmente rechazada. Sin embargo, para el uno y para el otro, en su fragilidad humana, ambos profundamente necesitados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Los ricos también lloran, los intelectuales también lloran, los que tienen títulos, los abogados, los ingenieros, los médicos también se enferman, a los bomberos también se les incendia la casa. Escuche, no importa el título que usted tenga, usted y yo, a la luz del Evangelio, todos somos necesitados de la gracia y del toque del Evangelio. No se refugie en su posición académica o en su posición económica o en su posición social. Aquí encontramos a un hombre prestigioso, profundamente necesitado. Su hija estaba moribunda, agonizando. Pero por otro lado, a una rechazada también, que dice la Biblia, profundamente necesitada porque había sufrido mucho. Parece ser, como dice la narración bíblica, que aquella mujer había ido donde un médico y donde otro y donde otro y donde otro, y es posible, hasta donde había sufrido, que ninguno de los médicos le había dado con la medicina para sanar su enfermedad. Ninguno de los médicos le había ayudado. Dice que por el contrario, la misma medicina le había causado daño. En el contexto judío, es posible aún que esta mujer había sufrido física, emocional y aún familiarmente. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, a la luz del libro de Levítico, era causa de que el hombre, es posible, si alguna vez fue casada, no lo dice la narración, pero es posible que el hombre la había dejado en divorcio, la había rechazado por causa de su enfermedad. Había sufrido, no tenía valor, no valía para nada. Una mujer profundamente necesitada. Encontramos a un prestigioso y encontramos a una pobre, miserable, rechazada. Pero ambos igualmente necesitados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Lo lindo de la historia es que ambos, no importa el prestigio, no importa el rango, ambos tuvieron una actitud de reconocer que Jesús, el poder del Evangelio, era la única esperanza. Era la única alternativa. Y me gusta cómo empieza la historia, porque dice, un principal de la sinagoga vino y se postró y se arrodilló. Ustedes se imaginan en el contexto judío, cuando los judíos, todos orgullosos, y más un principal de la sinagoga, aparecía por ahí un predicador sanando y sabiendo que no era el Mesías, o que predicaba que los judíos no creían que él era el Mesías, que yo, un principal de la sinagoga, me fuera a arrodillar donde ese Jesús. Eso era inaudito. Sin embargo, aquel principal de la sinagoga dejó a un lado su prestigio, dejó a un lado los títulos, dejó a un lado lo que podía resolverle y dijo, Jesús es mi única esperanza. Bendito el Señor. Jesús es mi única esperanza. Mi hija se está muriendo, voy a ir donde Jesús. Al igual aquella mujer que había bregado con los médicos, que había bregado con las medicinas, que había bregado, también entendió que Jesucristo era su única esperanza. Hizo todo lo posible, como les narré hace un momento, para llegar y alcanzar tan solo de tocar el manto de Jesús. Qué linda actitud de humildad. El propósito del sermón
no apunta a que usted no tenga rango, a que usted no tenga prestigio, a que usted no tenga dinero. Usted los puede tener, rango, prestigio, no importa, pero que jamás se olvide que Jesucristo es su única esperanza, bendito el Señor. O que si en esta mañana no tienes rango, no tienes títulos y tu necesidad es grande, tampoco olvides que Jesucristo es tu única esperanza. Ambos con esa linda actitud de humildad llegaron desesperadamente por anhelar un toque, un encuentro poderoso con el Evangelio. Ambos desesperadamente clamaron a Jesús. Aquel hombre dijo: Señor, ve a mi casa que mi hija se muere. Toca por favor al Señor. Y la mujer dijo: oh, si tan solo tocara el manto, el borde de su manto, seré sana. Déjeme decirle, no importa cuál sea tu condición, si tú anhelas un toque poderoso del Señor, Él estará ahí para dar ese toque poderoso. Esto nos enseña. Y al final de la historia, vemos que tanto el uno como el otro, ambos, el toque del Evangelio fue providencial. ¿Qué nos dice esto? Que el propósito perfecto de Dios no cambia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? El propósito perfecto de Dios todavía no ha cambiado. El propósito perfecto de Dios es la restauración total e integral de toda la humanidad. Y en esa humanidad estamos tú y yo. El propósito perfecto de Dios es esa restauración integral. Quisiera terminar en esta mañana presentando rápidamente 3 o 4 aplicaciones prácticas de ese encuentro con el Evangelio. Número 1, a la luz de todo lo que hemos dicho, el toque del poder del Evangelio no hace distinción. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? El Evangelio es para hombres y es para mujeres. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le damos gloria a Dios que el Evangelio es para los hombres, para las mujeres? La narración bíblica no se queda solamente que el Señor atendió a Jairo. La narración bíblica dice que el Evangelio también tocó a aquella mujer. El Evangelio es para los hombres, el Evangelio es para las mujeres, el Evangelio es para los letrados, el Evangelio es para los del dinero, pero también el Evangelio es para los necesitados, para los que no tienen rango o prestigio. Bendito que el Evangelio no es exclusivo. En el Evangelio todos cabemos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y en el Evangelio no solamente todos cabemos, sino aquí en el Evangelio todos somos iguales ante los ojos de Dios. Me hace acordar de esa linda canción que yo aprendí por allá en el bachillerato. ¿De qué color es la piel de Dios? La piel de Dios es china, la piel de Dios es blanca, la piel de Dios es negra, la piel de Dios es amarilla, la piel de Dios es de todos los colores, porque en el poder del Evangelio todos cabemos, bendito el Señor. El poder del Evangelio es para los puertorriqueños. El poder de Dios es para los dominicanos. El poder de Dios es para los chilenos. El poder de Dios es para los colombianos. El poder de Dios es para los americanos. Esto no se trata de nacionalidad. Esto no se trata de rangos. El poder de Dios es para los que hablan español. El poder de Dios es para los que hablan English. El poder de Dios es para los que hablan francés. El poder de Dios es para todos. Pero el poder de Dios también alcanza al que tiene recursos, como al que está en la calle como un desechable y ya no hay oportunidad. El poder de Dios es para los jóvenes. El poder de Dios es para los adultos. El poder de Dios es para los niños. El poder de Dios no hace distinción, bendito el Señor. Y las dos historias en una misma narración me enseñan que en el poder de Dios todos cabemos. Número 2, la segunda cosa es que el poder de
porque tú tengas, no es porque tú seas, no es porque tú tengas o tú sepas. Escuche, ni siquiera es por lo que tú hagas, es por la gracia y la misericordia del Señor. El toque del Evangelio no es por méritos. El Señor no fue a la hija de la casa del principal porque él era el principal. ¿Me hago entender? No que porque era el principal de la sinagoga fue a la casa y descuidó a aquella mujer. No es por méritos, bendito el Señor. Yo tengo derecho a que el poder del Evangelio me toque, porque no es por lo que sea, por lo que haga. Me imagino que aquel principal hubiese podido reclamar: Señor, yo soy un cumplidor de la ley, yo voy a la sinagoga, yo soy un principal. Escuche, esto no se trata de ser religioso. El toque del Evangelio no se va a dar porque usted venga simplemente a cumplir normas, a cumplir reglas, porque usted pague los diezmos. El toque poderoso del Evangelio se da solo por gracia y por gracia y por gracia, dependiendo de su misericordia. No es porque usted lleve un tiempo, 1 año, 3 años, 5 años, es por gracia el toque del Evangelio. El texto bíblico me enseña que el toque del Evangelio no hace distinción. Segundo, que el toque del Evangelio no es por méritos, es por gracia. La Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloría. Bástate mi gracia. En tercer lugar, el poder del toque del Evangelio, y aquí viene: no sea un espectador. Usted quiere tener el toque del Evangelio, usted quiere que el Evangelio lo toque. Usted no puede ser de la multitud simplemente. No sea un espectador. El toque del Evangelio alcanza al que lo quiere, al que lo desea, al que lo anhela con el profundo anhelo de su corazón. En la narración bíblica dice que aquel hombre deseaba que Jesús fuera y tocara a su hija para que su hija quedara sana. Y aquella mujer deseaba fervientemente tocar el manto de Jesús. El toque del Evangelio, tú y yo lo vamos a alcanzar. Pero para eso hay que desearlo y decirle en esta mañana: Señor, yo deseo ese toque fresco, sanador y restaurador. Lo deseo. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo, Señor, tú tocares a mi hija, yo deseo ese toque. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero lo que sí te puedo decir a la luz de lo que me enseña la Biblia es que si tú deseas fervientemente ese toque de Dios, en esta mañana el Señor tocará tu vida y tocará la mía. En cuarto lugar, el poder del toque del Evangelio siempre es suficiente. Siempre es, ya no tienen que buscar más. Oh, bendito el Señor, que el Evangelio siempre es suficiente, ¿saben? Dice la narración bíblica que después que aquella mujer tocó el manto de Jesús, aquella enfermedad se fue y la fuente de su flujo se secó y quedó sana. ¿Sabe? Nunca más tuvo que visitar al médico por esa situación. Nunca más tuvo que visitar y pagar y perder dinero. Es más, es posible que después de sana, yo no sé si la narración bíblica lo dice, pero socialmente empezó a ser aceptada porque ahora ya no era una enferma. Bendito el Señor, que el poder del Evangelio restaura y es suficiente. En el caso de la hija de Jairo, aquella niña se levantó y, como les decía hace un momento, empezó a comer. El poder del Evangelio siempre es suficiente. Y por último, quiero terminar en esta mañana con esta frase que el Señor me la puso en mi corazón. Encontré algo interesante en las dos narraciones. Marcos es dirigido por el Espíritu Santo, presenta esto. Ustedes saben que aquella mujer había vivido 12 años con esta enfermedad. 12 años. 12 años. Usted se imagina el estado de anemia, de salud y de descompensación que había en aquella mujer. 12 años. Aquella mujer veía que la única esperanza era el Señor. 12 años. Y se atreve a meterse entre la multitud. Pero al final de la historia me sorprende que aquella niña
había muerto y estaba muerta. Y dice que la edad de la niña era de 12 años. Con eso yo le quiero decir lo siguiente, escuche, yo no sé cuánto tiempo llevas esperando el toque del Señor. Si 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando el toque del Señor. A la mujer le llegó a los 12 años. La niña fue resucitada a los 12 años. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú bregando con esa situación, pero déjeme decirle, lo último que me enseña el texto bíblico es que el poder del evangelio siempre llega a tiempo. El poder del evangelio siempre llega a tiempo. No importa que aunque aparente ser una demora, el poder del evangelio siempre llega a tiempo y transforma y sana y vuelve la vida y restaura. Siempre llega a tiempo. Y aunque te digan ya no hay tiempo, ya se acabó, no hay esperanza, el poder del evangelio siempre llega a tiempo. Bendito el Señor. En esta mañana yo te quiero decir que este es el tiempo, y es posible que esta mañana ese toque del evangelio que tocó a aquella mujer, ese toque poderoso del evangelio que le dijo a aquella niña, Talita Cumi, esta mañana sea el tiempo que Dios tenía preparado para ti. Llegó el tiempo de la mujer y fue sano. Llegó el tiempo de la niña y fue levantada. En esta mañana, al disfrutar de la misma presencia del Jesús de Galilea, que levantó a la niña y que sanó a la mujer, te quiero decir que el toque poderoso del evangelio siempre llega a tiempo y siempre produce vida. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? El toque poderoso del evangelio siempre, 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 siempre produce vida. ¿Por qué no inclinamos por un momento nuestro rostro? Así nos ayude el Señor.